Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, por supuesto que todos saben ya, la mayoría hace 14, 24 años que estamos con ustedes y sabemos que cuando hay elecciones y no nos toca antes, no la podemos decir. Nosotros grabamos los viernes, el programa va grabado, sale el lunes a las 22, pero se graba el viernes. En esta oportunidad no podemos hablar de la política porque no sabemos qué pasó. Es decir, sinceramente, el viernes no sabíamos. Bueno, ya lo haremos la semana que viene. Pero hemos impuesto con la producción que llamar a gente que no tiene nada que ver con la política. En este caso va a estar un colaborador nuestro de la radio, el profesor Tito Serra, un historiador, abogado, que habla sobre la historia, y eso nos ayuda mucho a calmar los nervios de lo que es la política. Y también vamos a contar con la opinión de Carlos Valera, un prestigioso abogado penalista, que analizamos un poco cómo va la justicia en este momento. Esto, por supuesto que en instante vamos a charlar. Así que ya nomás le digo que nos esperen, hacemos un corte y volvemos enseguida con estos dos personajes. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Con Iván Lastra y Sergio Paz, que empezamos a hacer el diseño de cómo sería ese museo para las infancias. Bocetos, ideas y un montón de trabajo de mesa, trabajo de probar cómo sería y demás. Y bueno, ahora ya estamos en el mismísimo montaje de este museo para las infancias. Así que bueno, pintando muebles, acomodando, armando la sala y el espacio para poder pronto abrir y lo más hermoso que va a ser cuando vengan los niños. Emerger, buenos días. Móvil 2, le informamos código rojo. En apoyo se dirige móvil 106. Nuestra unidad de pronta asistencia permite una rápida respuesta en zonas urbanas, donde el tránsito es el mayor obstáculo para las ambulancias. Sumamos tecnología y rapidez en la atención de nuestros clientes. Emerger, compromiso profesional. Ante situaciones de consumos problemáticos, estamos para acompañarte. 0800-345-5640. Todos los días del año, de 8 a 0 horas. Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones. Provincia de Santa Fe. El programa barrial de castración masiva sigue recorriendo toda la ciudad. El servicio es gratuito, sin turno previo y por orden de llegada. Podés consultar el cronograma completo en Protección Animal ROS en nuestras redes sociales o por mensaje 341 50 33 211 o a través del WhatsApp del Munibot a 341 544 0147. Castrarlos evita enfermedades, mejora su calidad de vida y ayuda a que haya menos animales en la calle. Desde 1984, Droguería Rosfar lidera la comercialización, trazabilidad, logística y distribución de medicamentos oncológicos, antivirales y tratamientos especiales en Argentina. Droguería Rosfar, calidad, innovación y compromiso social. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad,
40 años construyendo consensos. 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz. Somos el Consejo Municipal de Rosario. Bueno, muy bien, como habíamos comentado, estamos ya, cuando grabamos el programa, porque esto no hay que decirlo, es decir, el lunes ya pasó todo, o sea, ya sabemos quién es el presidente, sabemos absolutamente todo, cómo se dieron las cosas, y cuando nosotros grabamos los viernes, por lo tanto, no podemos hablar de política, no podemos hablar absolutamente de nada, de las encuestas, de nada. Pero hemos destinado los viernes a traer personalidades que comenten cosas generales, ¿no es cierto? En este caso vamos a pedirle a nuestro compañero de trabajo, al profesor Serra, que es el historiador, es abogado, profesor de historia, que charlemos un rato sobre lo que es la historia, parte de la historia, un pedazo de la historia, y así, por supuesto, que por eso lo invitamos y le dijimos que, bueno, que esté con nosotros acá. Bueno, gracias, no me siento un invitado, me siento parte. No, sí, parte, pero en esto de la televisión es un invitado. Me preguntaba de qué íbamos a hablar el día de hoy. Se me ocurre hablar que la semana pasada fue el Día Nacional del y de las afrodescendientes y de la cultura afro. Algunos se preguntarán, ¿y qué tenemos que ver nosotros si no hay afro, descendientes? Salvo, bueno, en los últimos años han venido estos muchachos que uno ve, manteros y qué sé yo, pero los viejos descendientes de esclavos, de eso no quedó nada. ¿Eso es cierto o una verdad a medias? Y es una verdad a medias, porque toda América Latina tiene mezcla de una cultura y de una génesis aborigen, blanca europea, como nosotros que tenemos tantos inmigrantes, y también negra africana. Yo recuerdo ahora con el Mundial, algunos se preguntaban, ayer en el Mundial de Qatar, preguntaban, ¿no hay negros en Argentina? No había ningún jugador negro, ni morocho teníamos para poner en la cancha. En cambio, todos los países americanos sí era discriminador. Hasta los europeos tienen negros, y muchos. ¿Qué baile le dio ayer Uruguay, ¿no? Usted contento por Bielsa. Lo venía escuchando. ¿Qué le dije yo a usted? Bueno, no sé, yo no lo escuché, saber no estaba. A usted no le dije al doble. Le dije, ¿quién ganaba? Te decía, puede ser. Uruguay. Yo y siempre por es Bielsa. Por Bielsa, ya sé que usted lo quiere más a Bielsa que a... Bueno, pero no importa. También otro jugó en la Ñuble, Sí. Bueno, pero Bielsa es un emblema. Sí, señor. Y para no irnos demasiado del tema, en Uruguay hay muchos más negros que en Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque cuando acá en Argentina empezó nosotros la persecución de negros, la persecución no era una persecución política, directamente lo enganchaban al ejército para mandarlo a pelear contra el indio o a la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Ahí desaparecieron muchísimos. Muchos huyeron. ¿A dónde? En Uruguay, que era un país bien, también que estaba en guerra también, fue parte de la Triple Alianza, ¿no es cierto? Pero Uruguay fue un país que recibió bien a los negros, no se lo discriminó para nada. ¿Lo usaron de esclavo o no? La esclavitud había terminado, también en Argentina. También en Argentina. Esclavo en el sentido de... No, pero había una mayor libertad allá, por eso esos negros candomberos, lo que tocan, ¿no es cierto? El negro rada, tienen toda una cultura afro ellos, que nosotros no tenemos. Si bien es cierto que el tango tiene algo de africano, más allá que algunos lo niegan. La palabra misma tango es una palabra africana. Pero yo les quiero hablar más que nada de la madre de la patria, una mujer negra. A lo mejor no negra del todo, parda le decían. Parda era una manera de decir que no era blanca. Era desde negro hasta morochito, lo que sea. La madre de la patria era analfabeta, esclava, de una familia que
no se sabe ni siquiera la fecha de nacimiento, no hay partida, no de nacimiento, de bautismo. Probablemente esté bautizada porque se llamaba María de los Remedios, ¿no es cierto? Una virgen de los remedios, una virgen española. Porque el que tenía esclavos tenía obligación de convertirlos a cristianismo, bautizándolos. Después lo que hiciera de ellos, usted sabe que matar a un esclavo ni siquiera era delito, cosa que no se hacía, porque el esclavo era caro. En otros países se puede hacer. En Estados Unidos se los mutilaba, se los azotaba, pero en Argentina se cuidaba. Un esclavo era caro. Y un esclavo te traía esclavitos si tenía hijos que seguían. El que daba la condición de esclavo era la madre, porque el padre podía ser cualquiera, generalmente el patrón. María de los Remedios del Valle, cuando era adolescente, descubrió que su madre había sido violada por el patrón. Por eso probablemente ella no era negra del todo, era parda. Y se escapó de la casa. Era la época del año 1806, más o menos, invasiones inglesas. Ella se puso del lado de los patriotas, naturalmente. La asignaron al tercio de los andaluces. Sabe, la ciudad de Buenos Aires la habían organizado según las nacionalidades, la mayoría española, ¿no es cierto? Andaluces, catalanes, los arribeños, que eran de las provincias del norte, les llamaban arribeños, los pardos y morenos, indios no se admitían indios, más allá que 20.000 indios, dice, apareció un jefe y ofreció 20.000 lanzas, 20.000 lanceros, quiere decir, no combatientes, sí. Para defender Buenos Aires. Le dijeron, sí, bueno, te avisamos, por la duda, un negro es una cosa, pero un indio era sospechoso. Y ahí la madre de la patria empezó a trabajar de enfermera. Por eso la Cruz Roja la considera la primera enfermera argentina, una negra. Ahí peleó, fue herida, sobrevivió a las invasiones inglesas. Tuvo una pareja y 2 hijos. Uno de ella, negro, sí. Uno de ella y otro hijo de su pareja. Casados. Las negras no se casaban. A veces sí, no era imposible. Y ahí fue cuando se produce la Revolución de Mayo y sale el primer ejército, el ejército del norte, al norte, bien al norte, allá, Potosí, el Alto Perú, hoy Bolivia. Y allá fue la madre de la patria como soldadera. ¿Sabe qué eran las soldaderas? Las soldaderas, detrás del ejército, en este caso al mando de Balcarce y de Juan José Castelli, iban carretas que llevaban los víveres, los cañones, las balas y un montón de mujeres que iban a ayudar. Algunas esposas de los soldados, otras que iban de prostitutas y otras iban a comer, porque por lo menos comían en el rancho. No era fácil la vida en esa época para nadie. Por eso muchos se enganchaban al ejército y ahí iban. Claro, en un combate generalmente no eran combatientes, pero sí ayudaban en lo posible, trayendo agua, curando a los enfermos, enterrando a los muertos, y ahí fue esta chica, porque todavía era una chica, María de los Remedios del Valle. A esa primera batalla que fue Suipachi ganamos a los españoles, nos sorprendimos. Pero al poco tiempo vino la gran derrota de Huaqui, contra las mismas fuerzas, una paliza espantosa, dejamos 1000 muertos. Y ahí estaba la madre de la patria con sus hijas ya un poquito más grandes que ayudaban. Su marido murió en combate y los 2 hijos varones también en combate. Ella tuvo después 2 hijas. ¿De quién? No se sabe. Sí, bueno, podría haber sido cualquiera. Pero María de los Remedios del Valle era conocida por todos los soldados. Ella era la que traía el agua, ella era la que traía la comida, que curaba a los enfermos, enterraba a los muertos. Por eso le llamaban la madre de la patria.
la capitana, después se le dijo, o la parda María. Lo de parda María no significa exactamente el color, era oscura, quizá negra, puede ser. Y cuando todo fue mal, después del desastre de Huaki, las tropas argentinas se desbandaron. Muchos eran aborígenes en las tropas, esos indios del Alto Perú, ¿no es cierto? Descendientes de los incas que peleaban revoleando ondas, tirando piedras. Ese era nuestro ejército. Se desbandó, entonces mandó a Buenos Aires el mejor general que tenía. ¿Quién era? Don Manuel Belgrano. Y allá fue para sustituir Balcarce y Castelli. Él no era militar. No era militar, era un abogado, ¿no es cierto? Abogado del consulado, más economista que abogado. Sabía mucho de economía Belgrano, ¿eh? Y no la que dicen en estos días, al contrario, fue un protector de la economía nacional. Y allá fue Belgrano, digo, a sustituir a esos y tratar de poner un poco de orden. Tuvo que fusilar a Belgrano, muy a su pesar. ¿A quién? A los propios soldados argentinos y oficiales, porque se desbandaban, desertaban. No es fácil poner orden. Bueno, y organizó como pudo el ejército. Y ese fue el ejército famoso que después del éxodo jujeño tuvo la victoria de Tucumán, una victoria fabulosa de Belgrano. Y después la victoria de Jujuy, de Salta. Tucumán y Salta, dos victorias formidables. Ni el propio Belgrano lo creía. Había pedido un milagro para salvar el ejército. Desde el gobierno de Buenos Aires le decía, baje a Córdoba con las tropas para defender a Buenos Aires. Porque si se venían los españoles sobre Buenos Aires, ¿quién lo defendía? No había nadie. No había nadie. San Martín no había llegado todavía. Estamos hablando del año 1810 y 1811. Pero Belgrano aguantó en Tucumán con sus gauchos y con el más grande de esos gauchos que fue Güemes. Y al lado de ellos estaba la madre de la patria, María de los Remedios del Valle. Y ahí estaba peleando como una más. Había tenido 2 hijas, adolescentes, chiquitas, negras, pardas también, como ella, claro. San Martín, Belgrano le dio el título de capitana del Ejército Nacional con cobro de sueldo. Belgrano no era muy afecto a las mujeres, ni siquiera a la soldadera, eso que era existía dentro del ejército, y mucho menos nombrar oficial a una mujer y a una negra. Pero María de los Remedios del Valle era mucho más que todo eso. Pero después de la victoria de Salta, siguió Belgrano al norte y tuvo 2 derrotas, Vilcapugio y Ayohuma, 2 derrotas espantosas de Belgrano, a punto tal que lo mandaron en su lugar a un militar profesional, don José de San Martín. Se abrazaron los dos y ahí quedó María de los Remedios del Valle. En la batalla de Ayohuma, en la historia argentina, a lo mejor usted recuerda, Armando, el libro, porque yo recuerdo el libro de 3er grado que tenía unas ilustraciones de las niñas de Ayohuma, unas rubiecitas que curaban a los soldados. Rubiecita. Las niñas de Ayohuma era la negra María de los Remedios del Valle y sus 2 hijas, que eran negras como el carbón. Sin embargo, la historia argentina, Mitre la recuerda a María de los Rodores del Valle, nunca dice que es negra. Porque el negro ya había otro proyecto de país donde la Argentina tenía que ser un país blanco, totalmente blanco. Por eso trajimos la inmigración europea, para sustituir a los indios y a los negros. Después vamos a ver qué hacemos con uno y con otro. A los negros ya se sabía, a los indios ya se sabía exterminarlo. Y los negros no era lo mismo, porque los negros habían peleado por la patria. Había batallones enteros de pardos y morenos. Que pelearon desde el principio de la invasión inglesa hasta la última. Pero bueno, volviendo a la madre de la patria, pasaron los años, pasó San Martín, pasó Belgrano, pasó Güemes, peleó con todos. No solamente
Era enfermera y traía el agua y cargaba la mochila y cargaba al hombros a los enfermos y a los muertos. Era también combatiente. La capitana María de los Remedios del Valle. Y pasaron los años, muchos años, y María de los Dolores estaba vieja y en Buenos Aires. Vivía en una quinta con una de las dos hijas, la otra se habría ido. En una quinta en las afueras de Buenos Aires, donde plantaba lo necesario para comer. Ella había sido, después de la batalla de Ayohuma, había sido capturada, había ayudado a escapar a oficiales argentinos, la habían azotado durante 9 días en forma pública, después la apalearon y la condenaron a muerte. Zafó. Había estado una noche en capilla, antes se decía eso. En los ejércitos, en los cuarteles, había una capillita donde el condenado a muerte se lo dejaba 1 hora para que a lo mejor se confiese y después ya... Ella zafó, no la condenaron, no la mataron. Estaba en muy malas condiciones. Por eso cuando ella estaba vieja y en Buenos Aires, en esa quinta, con su hija hacía empanadas, hacían pastelitos y los vendía en Buenos Aires, en las escalinatas de las iglesias, San Francisco, San Ignacio, la iglesia mayor, en la plaza principal donde estaba el cabildo. Y ahí estaba la Negra María. A lo mejor no estaba bien ya. Ella contaba su historia y decía, soy capitana del ejército, me nombró Belgrano. La gente lo creía un poco loca, una vieja loca que hablaba negra encima. De eso vivía, de las empanadas. Hasta que un día pasó Pueyrredón. Pueyrredón había estado allá en el desastre de Huaki, y peleando con tantos, con Dorrego, con Lavalle, con Balcarce. Y la reconoció, dice, pero si es la madre de la patria, mi capitana. Se le cayeron las lágrimas a Pueyrredón. Y María de los Dolores le dijo, General Pueyrredón, yo fui varias veces a su casa a pedir ayuda. Sus sirvientes me echaron por diosera. Y Pueyrredón, que era diputado por la provincia de Buenos Aires, le gestionó una pensión. Lo presentó por escrito, pidiendo, contando la historia de María de los Remedios del Valle. La legislatura rechazó diciendo, bueno, pero esto es Buenos Aires, esto pertenece a la nación. Buenos Aires no se hace cargo de las deudas de la nación, nada. Y entonces Pueyrredón habló, no era de mucho hablar Pueyrredón, en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, y contó la historia, todos lloraron. Contó la historia de la pobre negra, que estaba afuera, maltrecha, golpeada, llena de cicatrices, sin un peso. Y entonces le dieron la pensión, 20 pesos, pero no retroactivo, mensuales. Era plata para vivir. Pasaron unos años y también pidió por ella y le aumentaron la pensión a Anchorena, que había sido el secretario de Belgrano, y dio fe que era capitana del ejército argentino. Pero sin sueldo. Y pero sin sueldo. Y llegó la época de Juan Manuel de Rosas, el 30 y pico. Hizo justicia a Juan Manuel de Rosas. Le dio una pensión de 200 pesos y en servicio activo. Manera de decir porque ella no estaba en condiciones, era una viejita. Cobraba 200 pesos, ella se cambió el nombre, María de los Remedios del Valle Rosas, en agradecimiento. Y ahí termina la historia. La historia ya no la cuenta más, no sé qué habrá pasado, habrá muerto sin duda. No se sabe, dice que murió de bastante edad. La enterraron en una fosa común, como una pordiosera. No hay una tumba, no hay nada. Nadie se ocupó tampoco. Y qué sé yo, desapareció, quién, no sé.
Hoy recordamos entonces el Día de la Madre de la Patria en la persona de la María de los Remedios del Valle. Hay escuelas en Buenos Aires. Acá en Rosario la escuela 90, que se llamó, es la que está en calle Córdoba, cerca de la estación de ómnibus. Sí. La escuela 90 que se llama Franklin Delano Roosevelt, se llamaba. Ahora se llama María de los Remedios del Valle. Hay un hermoso retrato de una negra. No hay fotos, fotos no había en esa época todavía, más o menos 1850. Tampoco, ¿quién la va a retratar a una negra? Pero bueno, dibujar una negra, suponiendo que así sería más o menos María de los Remedios del Valle. Hace unos años en Buenos Aires un artista santafesino hizo una estatua de ella, la primera que se hizo en el país. Se inauguró con todos los honores en Buenos Aires, en una plaza. Era con pedestal y todo, medía 3,5 metros. Estaba hecho en 3D, en resina sintética. La hizo un artista santafesino. En septiembre de este año la quemaron. Odio racial, todavía. Quedó la estructura metálica que sostiene toda una estatua enorme. Todavía creo que usamos la denominación de negro de mierda para insultar. Sí, efectivamente. Hablamos del negraje para referirnos a los villeros a veces. Tenemos que recordar una cosa, también es cierto. En el año 1000, lo anoté por acá, bueno, no importa, la presidencia de Sarmiento, que no simpatizaba con los negros, naturalmente, ni con los indios, ni con los gauchos. Hizo el primer censo argentino, 1,5 millones, poquito menos. No censó a los indios no pueden. Pero a los negros sí, pero no se podía usar la palabra negro. Sarmiento sacó a los negros de la Argentina, inventó otra palabra para reemplazarlos. Había que usar la palabra trigueño, del color del trigo, lo buscan en el diccionario, dice el color del trigo. Los negros son del color del trigo. No sé, pero también le decimos trigueño a los morochos, ¿no es cierto? Es cierto. Bueno, eso lo inventó Sarmiento para que en el país no hubiera más negros. Ni en el censo había negros. Trigueños sí. Y después vino la inmigración, durante esos años. Toda inmigración blanca, no se permitía el ingreso de negros ya. La esclavitud había terminado hace rato. El negro era mala palabra. Desaparecieron porque, hace un rato hablábamos con Mauricio, él dice que por las guerras, algo tiene que ver, se usaban como carne de cañón a los negros, como infantería, esos que van adelante para abrir brecha, y después viene la caballería, los soldados profesionales, pero los muertos los ponen los negros. En la batalla con Upaití que dejamos en la guerra del Paraguay, tantos negros, ese error de Mitre, ¿no es cierto?, de mandar todos al muere, negros, en su gran mayoría. Y así fueron desapareciendo. Muchos se fueron a Uruguay, decimos al principio, que era un país amigable para los negros. No se los maltrataba. Y después vino en Buenos Aires, como consecuencia de la guerra del Paraguay, la fiebre amarilla y el cólera, donde apareció en los barrios de negro. Le llamaban barrios del tambor. Era Montserrat, San Telmo, todo lleno de negros esos. Negros ya libertos, porque no había esclavitud. ¿Y cómo respondió el gobierno argentino? Con medicina, rodeó con el ejército esos barrios, para que el negro no saliera. Ahí murieron, por millares. No digo los últimos, porque todavía queda mucha población negra en la Argentina. Estas cabecitas negras que decimos del 17 de octubre, ¿qué son sino mezclas? ¿No es cierto? Un poco de aborigen, quizá un poco negro. Bueno, termino diciendo, yo trabajo, usted sabe, en Buenos Aires unos días de la semana. Me estoy por jubilar, por suerte. Y yo veo temprano, 7:30 de la mañana, cuántos negros, sus mujeres, llevan a los negritos de la mano con guardapolvo blanco a la escuela pública. Los negritos motuditos, todos con los y las nenitas con los dos moñitos de cada lado rojo, hermoso. Mal que le pesa a Sarmiento, esos negritos son argentinos, porque nacieron en Argentina. Volvemos a tener población negra.
Y sí, nunca la dejamos de tener. Un homenaje a ellos entonces en el Día de los Afrodescendientes y de la cultura afro. Muy bien, gracias, profe. No, al contrario, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya volvemos, enseguida. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Emerger, buenos días. Móvil 2, le informamos código rojo. En apoyo se dirige móvil 106. Nuestra unidad de pronta asistencia permite una rápida respuesta en zonas urbanas, donde el tránsito es el mayor obstáculo para las ambulancias. Sumamos tecnología y rapidez en la atención de nuestros clientes. Emerger, compromiso profesional. Cuando los tuyos la pasan bien, los lugares también se vuelven familiares. La fe nos inspira. Santa Fe inspira y te espera. Turismo Santa Fe Provincia. Desde 1984, Droguería Rosfar lidera la comercialización, trazabilidad, logística y distribución de medicamentos oncológicos, antivirales y tratamientos especiales en Argentina. Droguería Rosfar, calidad, innovación y compromiso social. Nos estamos preparando para el fenómeno El Niño. Hasta abril se esperan lluvias abundantes en cortos periodos de tiempo y altas temperaturas. En caso de alertas meteorológicas, retira objetos que impidan que el agua escurra y elementos que puedan volarse en caso de vientos fuertes. Mantén limpias rejillas y desagües domiciliarios. Evita traslados innecesarios. No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. No permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. Luego de cada lluvia, elimina los elementos que acumulen agua para evitar la reproducción del mosquito del dengue. Ante cualquier emergencia, llama al 103, Defensa Civil, Municipalidad de Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Previnca Salud. La mejor atención en salud. Extracción para análisis a domicilio. Urgencias odontológicas domiciliarias. Kinesiología en tu casa. Con Previnca Salud. Vos y tu familia están tranquilos. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Sentí la naturaleza. Volvé a conectar con vos. Encontrá tu destino en vivisantafe.com. Turismo. Gobierno de Santa Fe. Bueno, muy bien. Como lo habíamos anticipado, estamos de acuerdo a lo que habíamos comenzado a manifestarnos al comienzo, donde todo el mundo sabe que grabamos los programas del lunes. El lunes ya sabemos todo quién es el presidente, algunos se van a suicidar, otros se van a poner contentos, pero ya el lunes ya sabemos todo. No podemos hablar hoy, viernes, del lunes. Entonces nos atrevimos a molestar a uno de los abogados penalistas más famosos de Rosario, que es Carlito Varela, ¿no? Con él vamos a conversar. Antes hablamos de historia y a él vamos a hablar de la realidad jurídica, de lo que está pasando y de lo que ha pasado hasta ahora
en este momento. Carlos, gracias por venir. No, un gusto como siempre, Armando. Sí, es verdad lo que decís. Ojalá tuviésemos la información anticipada. Tendríamos la bola de cristal. Seríamos lo más famoso del mundo. Sí, pero no la tenemos. Lamentablemente. No la tenemos. Es decir, hay varios temas judiciales importantes que, por supuesto, por la política y por las elecciones, mucha gente no le ha prestado mucha atención. Sí, coincido. Pero que realmente es importante, ¿no? El caso, por ejemplo, vamos a tomar un caso. El caso de este muchacho Shanahan. Sí. Que no es de ahora, viene desde antes. Es una causa anterior en la cual está vinculado, hay un tribunal oral interviniendo, el tribunal oral 3 de la Cámara del Poder Judicial Federal de Rosario. Es una causa que está en trámite, estamos ahí representando a personas imputadas. Es una causa que se inicia por una vinculación presunta que hay de determinadas personas con otras, con un grupo de personas que presumiblemente comercializan estupefacientes, con otras personas que comercializaban divisas. Ahora, Shanahan, ella cambiaba... presuntamente se lo imputan de haber cambiado divisas, o sea, dólares de pesos a dólares. Eso, pero... Y dentro de ese grupo de clientes que él tenía, aparentemente habría una persona que tenía vinculación con la comercialización de estupefacientes. Es una causa que está en trámite, ha tenido mucha repercusión. La idea yo creo que del fiscal interviniente es tratar de unir esos dos mundos, ¿no? El mundo, lo que es el mundo comercial con el mundo lavado de dinero. El mundo, sí, lo que se conoce en la Argentina como narcotráfico. Es una causa interesante, bueno, obviamente que debe probarse todas las imputaciones que se formulan por parte del fiscal dentro del marco de la legalidad. Yo creo que va a tener mucha repercusión cuando se dicte el fallo, el resultado para un lado u otro, ya sea por absolución o por condena, va a tener mucha repercusión. Están vinculados personas, Granton, que es un muchacho que nació en Perú, y un grupo de personas. Bueno, la causa es más conocida por estos dos imputados, sí, tanto por Granton como por Shanahan, ¿no? Porque Shanahan ya tuvo varios, que sí fue sí. Compró el pero es complicado por ahí hablar con una causa en trámite. Yo creo que la causa va a terminar el 15 o el 20 de diciembre, más o menos está programado para esa fecha el tema de los alegatos finales y la sentencia. Esperemos que termine, porque también al haber tantos testigos en las audiencias, se van lo que es pisando unos con otros en cuanto a el tiempo que tienen que declarar, y se van postergando sucesivamente las declaraciones de los otros testigos, ¿no? Con lo cual se va elongando hasta ahora la audiencia, ¿no? Tenemos expectativas buenas en el juicio, así que esperaremos a ver qué pasa. Sí. ¿Hay otro caso así tan importante? En este momento no había estado en trámite, bueno, lo que era considerada una mega causa, que era la causa de la estafa inmobiliaria, que ya se resolvió y están en recursos de apelaciones interpuestos fundamentalmente por la Fiscalía, por el Ministerio Público de la Acusación, y algunos de los recursos han sido interpuestos por las personas acusadas, por los abogados de las personas acusadas. Sí. Nosotros tuvimos un resultado auspicioso en esa causa, con lo cual estamos del otro lado. Nosotros logramos la absolución de las personas que representábamos y estamos a la expectativa del recurso de apelación interpuesto por el fiscal. Así que, pero eso va a pasar todo para el año que viene. De algún modo, el tema que manifestabas vos, en cuanto a lo que es el tema del eleccionario y todo eso, de algún modo un dejo también de demora o de impacto ha tenido también en lo que es el Poder Judicial. Sí. Bueno, porque en realidad se habla también de reforma no solamente laboral y reforma, sí, también de la reforma de la justicia, ¿no? Sí, yo creo que el gobernador entrante, Puyaro, tiene intenciones
llevar adelante una reforma. Sí, No, sí, no, ha habido, no. evidentemente ha habido quejas o una disputa, una controversia a partir de la muerte del policía en el sanatorio. Eso que dice, y que, bueno, un fiscal manifestó de que Sí. era muy probable que los custodios también estarían en el tema, pero los custodios tiraron el tiro como si defendiendo. Sí, yo creo que la policía Está mal. Sí, me parece que hay una pelea entre el MPA con... Sí, hay una controversia cuyo origen lo desconozco. Cuando uno habla de este tipo de cosas, se mete un poco en el tema de la política, y la política por ahí conoce razones que el Poder Judicial desconoce, en cuanto a, por ahí quieren... A veces está mezclado. Claro, quieren poner operadores que son de su grupo, de su simpatía, y quizás, pero con buenas intenciones, lo digo, quizás porque ven una cierta inoperancia o tratan de lograr una aceleración en las investigaciones y darle mayor velocidad, y por ahí ven que el organigrama que constituye o que forma el Ministerio Público de la Acusación no abastece las necesidades de la gente. Evidentemente que la causa esta, la del policía, yo creo que si no hubiese sido, es paradójico, ¿no? Yo creo que si no hubiese sido que estaban las elecciones post-balotage, las elecciones presidenciales lanzadas, esto hubiera tenido mucho mayor repercusión, y hubiera tenido mucha mayor repercusión si un suceso similar ocurre en Buenos Aires. Sí, porque hasta ahora... Sí, hay un caso inédito, ¿no? Sí, 2 veces nada más mataron a la policía. Claro, 2 veces. Pero aparte, cómo es la dinámica presunta de lo que ha acontecido. Aparte, atacar a un sanatorio, a un hospital. No, una cosa nunca. inimaginable. Nunca. Hay un hecho que a mí me ha llamado la atención, por ahí pareciese como que voy un poco fuera de lo que es el objeto que debiera ser objeto de análisis jurídico. Pero hay una cuestión que está exorbitada de lo que es el hecho en sí del homicidio del policía, pero que habla de lo que es la depreciación social que hay en la Argentina respecto de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, el ejemplo que quiero dar, un policía que debe ganar un sueldo bajísimo, sí, que seguramente no soporta las necesidades de su familia, un sueldo con el cual no puede abastecer las necesidades de la familia, al punto tal que había una nena, la hija del policía, que estaba en el sanatorio quizás porque no tenía dinero para poder dejarla con... También era policía. Claro, y cuando uno ve eso, vos decís, el gobernador entrante o quien fuese, o el presidente entrante en el orden federal, lo primero que tiene que hacer es aumentarle el sueldo al personal de seguridad, porque es una exigencia descomedida o desproporcionada. Claro, tiene que ocupar. Plantearle heroicidad a los policías cuando no se le paga un sueldo con el cual ellos puedan llevar su comida a su familia todos los días. Además, a mí eso me impacta. Se juegan la vida. Por eso, pero a mí es claro, y si no se juegan la vida, después o son exonerados o los meten presos. Claro. Pero esa exigencia que es lógica. Hay dos cosas. Sí. Primero, aumentarle los sueldos. Sí. Y segundo, políticamente apoyarlo, pero hasta el final. Coincido totalmente. Y por ahí te sorprende que un abogado que normalmente está del lado de la defensa coincida, pero en este caso no tiene nada que ver. Es una cuestión ciudadana. Sí, es otra cosa. Hay que darle sustento a quienes tienen la obligación de proteger, ¿no? Claro. Y tener una mirada, tener una mirada cuando se evalúa la conducta de un personal de seguridad porque intervino en un hecho para tratar de frenarlo, para tratar de coartarlo, para tratar de tener una persona que no se descontextualice el análisis que se hace. El policía porque en la Argentina tenemos la costumbre de descontextualizar todo. Sí, este policía que murió pobre, no iba con arma en la mano, porque dice que estaba prohibido ir con el arma en la mano, corriendo con el arma en la mano. No lo sabía eso, pero bueno, evidentemente es una cuestión de política. No tuvo tiempo ni de sacar el arma. Es una cuestión de política criminal, ¿no? Claro, porque dice en el sanatorio, ahí en el hospital, no daba para que
no le permiten salir con la... Sí, blandiendo el arma. Claro. Entonces, al chocarse con el hombre, se cae. Sí, no dudaron un instante. Ahí lo mata el asesino ese, lo mata. Sí, un horror, y te reitero, insisto, ¿no? El hecho de que por el bajo sueldo que tiene tenga que estar también... Sufriendo esto como sufrió. No, y cuidando a la nena ahí de él, es una cosa... Yo creo que aliento yo de expectativas con el nuevo gobierno que viene, el gobierno que se está yendo... Yo también, porque yo creo que, si bien es cierto que no, Puyaro fue el ministro de Seguridad, que no fue el mejor, como dicen que fue, pero fue uno de los mejorcitos, cambió un poco la situación. Ahora, siendo ministro, que tenía sus... limitaciones. Ahora siendo el gobernador y teniendo haber conocido por dentro lo que es el tema de la inseguridad, yo creo que va a tener la posibilidad de hacer mucho más. Yo coincido con esa mirada. Yo creo que sí, que lo va a hacer, porque eso va a ser una cosa. Sí, la experiencia la tiene y tiene el poder. Y tiene el poder. O sea que porque aparte tiene la legitimidad de los votos. Puyaro sacó 1 millón de votos, creo. Nadie le va a decir nada. Al contrario. Aparte, todos saben lo que las propuestas que eran anticipadas a las elecciones estaban formuladas. No es que va a sorprender con una política peregrina, sino que ya él había manifestado su plan de vuelo, digamos, y la gente lo votó, ¿no? Esperemos que tenga resultados positivos. Ahora, ¿qué cambiaría vos de la política estando del otro lado, siendo abogado del lado, digamos, que está fuera de los tribunales, digamos, peleás contra los tribunales, con jueces? ¿Qué cambiaría vos? Yo en lo que es el tribunal trataría de que se lograse de una vez por todas el juicio por jurados, por ejemplo, que es algo que está proyectado, está previsto en la Constitución, y nunca ha sido tenido en cuenta o concretado, por lo menos en lo que es la provincia de Santa Fe. Hay algunas otras provincias que lo han tenido, lo tienen, Córdoba, y creo que en algún determinado tipo de hechos delictivos, a pedido de la defensa, lo tiene Buenos Aires también. Creo que eso le va a quitar muchísima presión y va a legitimar las condenas o las absoluciones que se dicten. Sin necesidad de decir que fue político. Que fue político o que hubo una presión de ustedes, los medios, porque el dictamen de culpable o inocente va a ser determinado por 12 personas. Yo eso lo instalaría lo más rápido que pudiese. Después trataría de darle mayor discrecionalidad. Que es justamente por ahí uno de los puntos en los cuales se puede quejar el gobernador electo, que los fiscales dependen de los fiscales regionales y no tienen la posibilidad de tener un campo de decisión propia. Tienen que consultar. Esa falta de discrecionalidad, de libertad en la forma, en el actuar, para mí genera demoras y una dependencia intelectiva o funcional que no le hace bien a la aplicación de justicia. Yo creo que los fiscales de grado, o sea, los fiscales deben tomar decisiones y obviamente responder por sus actos, pero no estar permanentemente consultando a la Fiscalía Regional o seguir directivas permanentes de una verticalidad que es más propia de regímenes militares o de policiales que de lo que es un Ministerio Público de la Acusación. Esa par de cuestiones yo trataría de reformularlas y darle mayor celeridad. Obviamente que eso tiene también que ver con una cuestión. Se había dicho que cuando se armó se armó el tema de la fiscalía, que manejaban la fiscal y cambiaron el tema, eso iba a superar todo eso, pero no ha pasado porque el sistema se mantiene. Porque antes era una cosa terrible, ¿no? Se mantiene incólume el sistema en cuanto a lo que te estoy contando y también
aun cuando hayan ingresado un montón de personas, faltan operadores dentro de lo que es el sistema. Falta mayor personal, y eso se traduce en una lentitud de la justicia, fundamentalmente en el alongamiento de causas que tienen dictadas prisiones preventivas dentro de las mismas. O sea, hay personas, un montón de personas, porque hay una afirmación que es común, de Doña Rosa, diría Neusta, por la cual se presume que una persona entra por una puerta y sale por otra cuando cae detenida. La realidad es que eso no es así. Las personas cuestan mucho que recuperen la libertad, fundamentalmente si tienen antecedentes penales. El problema que se plantea es que un alto porcentual, pero enorme porcentual, un 70-80% de todas las personas sometidas a proceso, de las personas que están detenidas con prisiones preventivas, es decir, están detenidas con la presunción de inocencia en su cabeza. Y la ley determina un tiempo prudencial. Claro, la ley determina un tiempo, un plazo de 2 años, pero hay sucesivos alongaciones con prórrogas extraordinarias por 3 años, y después incluso hasta los detenidos, hasta a veces hasta han prorrogado los 3 años estos de las prisiones preventivas que sufren las personas. Yo no estoy hablando de culpabilidad e inocencia, no estoy diciendo que una persona debe recuperar la libertad si es declarado culpable. Lo que sí es que la exigencia que planteamos los defensores es que lo declaren culpable, es decir, que haya una audiencia de debate, un juicio, y que esa prisión preventiva se transforme en todo caso en una ejecución de condena. Pero sobre como causa de lo que yo antes decía, de la falta de operadores o de mayor cantidad de operadores, es que no se cumplen con los plazos establecidos y no hay sala o no hay jueces, porque cuando el delito es grave ya no se maneja un juicio con un solo juez, sino que se necesitan 3, y que el hecho de que haya audiencias con 3 jueces importa que haya menos jueces para operar en otras causas. Todo eso produce una lentitud y produce una desviación de lo que es el sistema procesal penal. El Estado no nombra gente, porque hubo, por ejemplo, ahora hace unos meses la posibilidad de nombramiento de fiscales y de empleados del Poder Judicial y no se lo nombró. Hubo una controversia dentro del Congreso, y no se nombró. Eso, Armando, eso que te digo, el hecho de no tener la posibilidad de concretar las audiencias de debate hace que haya un embudo y que también provoca, la génesis está en lo que digo, y todo eso son consecuencias directas de lo que estamos hablando, que es que, y obviamente consecuencias no deseadas, o sea, personas que no pueden ser condenadas para que se resuelva su situación. Las prisiones preventivas se mantienen, no es que como consecuencia del tiempo terminan liberando a las personas, sino que se producen embudos de detenciones y personas cada vez más presas en lugares cada vez más inhóspitos o inadecuados para la cárcel. Claro, no hay cárceles. No hay cárceles. O sea, comisarías. La cantidad de presos debe haber aumentado en los últimos 10 años, lo digo, un 200%. Y las plazas para poder alojarlos no ha aumentado en ese número, con lo cual lugares en los cuales debiera haber, digo como ejemplo, 100 presos, hay 300. Y eso se traduce en que quien está sometido a procesos que es inocente aún, esté y la imposibilidad de resocializar a esas personas, ¿no? Porque vive en un lugar totalmente desprovisto no digo de la comodidad, vive totalmente rodeado de incomodidades, ¿no? Y de imposibilidad de que haya una resocialización, que haya una resocialización seria o una posibilidad de resocialización seria, ¿no? Yo creo que esa falta de operadores termina impactando en lo que digo, ¿no? Sí, la realidad es que faltan jueces, faltan personal, faltan empleados, faltan fiscales y faltan cárceles. Y también faltan cárceles. El gobernador electo había propuesto de que iba a hacer una cárcel en poco tiempo. Ojalá lo haga. Obviamente que tampoco eso no creamos que eso
va a ser la solución del problema de la inseguridad. Lo hemos hablado antes contigo. El problema de la inseguridad tiene... La inseguridad tiene que estar a cargo del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, la prevención, dar educación a los jóvenes. La policía no tiene... en general las fuerzas de seguridad, en general todas, son verticales. Son verticales. Y está bien que sea. Acá no hay verticalidad. El jefe de policía de Rosario no le lleva la punta al jefe de policía de Buenos Aires. Pero aparte no tienen también... obviamente que vivimos en una situación muy delicada en términos económicos, ¿no? Pero debiera haber patrulleros circulando como actividad prevencional y no los hay porque los patrulleros están rotos porque no hay nafta. Los policías debieran tener la posibilidad de ir a practicar tiro para que estén más preparados o con mayor confianza ante una situación de emergencia violenta. Yo creo que... No hay balas. No hay balas. O sea, partiendo de la construcción de todo eso son los del otro lado. Igualmente, manifestando en coincidencia con lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de la construcción de cárceles y de la prevención, eso por sí solo no va a disminuir los índices delictuales, pero por lo menos va a ayudar. Obviamente que tiene que haber generación de trabajo y generación de empleo y el tema educativo, ¿no? Fundamentalmente el tema educativo, en los jóvenes. Bueno, Carlos, gracias por haber venido. No, un gusto como siempre. Y te debo la cena que te tenemos que ir a comer en la semana. Cuando quieras, no hay problema. Gracias. Y nosotros, por supuesto, nos vemos la semana que viene, como siempre, a las 22 por Somos Rosario.